Jaime Barrallo es uno de los pioneros indiscutibles en el mundo de la supervivencia en España. Es algo indiscutible. Él nos lo va a contar aquí. Empieza en la supervivencia en los años 80. Si no me equivoco, empieza en los años 80, cuando no existía Internet, cuando encontrar un manual era algo complicadísimo. Yo no sé si entonces estaba ya las librerías Vierdes o Verdes, donde yo de joven compraba algunos de los mapas cartográficos, pero vaya, que ibas allí y te encontrabas algún pequeño manual así de milagro. Eso era lo más que te encontrabas. Como digo, las hojas cartográficas había que buscarlas allí, pedirlas allí con los códigos por las personas que estaban y tal. Era otra época, era otro mundo absolutamente distinto, y Jaime ya estaba incursionando en aquella época en la supervivencia. Funda la ESDM, la Escuela de Supervivencia Deportiva de Madrid, que desde entonces funciona, aglutina a profesionales de todas las ramas en un sistema formativo personal que tienen ellos. Seguro que Jaime también nos va a comentar aquí un poquito de los instructores, si yo no recuerdo, clase A, clase B, etcétera. Una vez que fundan la ESDM, se dedican a hacer investigación y a hacer salidas por todo el mundo. Yo he visto fotos suyas de bajar en balsa en Venezuela, creo que es. Yo no sé, no quiero adelantarte lo que hay aquí porque no sé qué es lo que él nos va a contar, pero es un privilegio para este canal tener con nosotros a Jaime Barrallo. Yo diría que es un dinosaurio de la supervivencia, en el buen sentido, pero es un dinosaurio. O sea, la supervivencia en España, con otros, por supuesto, nació con él. Así que adelante, Jaime, micrófonos para que nos cuentes un poco tu historia, la historia de la ESDM, la historia de la supervivencia en España. Bueno, vamos a ver. Yo en el 1986, hay pruebas mentales de esto, hay recortes de prensa y demás, pues alguien me lía para un proyecto, pero digamos que yo era uno más, no tenía por qué ser eh, partícipe, una estrella de aquello, ¿no? Lo que pasa es que luego pues fui un héroe a la fuerza, ¿no? Y claro, como siempre, lo de la experiencia no es nuevo que se quiera utilizar como un negocio. Entonces, claro, yo lié a un montón de amigos y empezamos, y claro, yo tenía una promoción de alumnos, entonces en un principio, pues claro, yo dije, bueno, voy a acabar este curso. Y luego, pues yo me empecé a meter. Florencio Arribas, que era en aquel entonces voluntario de protección civil y objetor de conciencia con mis años, que había que tener narices para hacerlo en aquel tiempo, pues fue un pilar fundamental. Y otras personas del mundo de la montaña. Bueno, fuimos fichando gente y de alguna forma ya en los meses empezamos. Por ejemplo, Antonio Gutiérrez Nuño, que tiene un libro ahora publicado por Desnivel, estuvo en la escuela hasta en 1994, de hecho me menciona en su libro. Pero bueno, pues fue apareciendo gente, fuimos posteriores a Rudyard Never, antes que nosotros, contemporáneos a Ray Mears. Entonces, claro, entonces no había de nada. Había que hacer todo como muy experimental. Pero bueno, pues se hizo, se fue haciendo, se empezó a formar gente. En el 1990 se publica un libro que se llama Supervivencia Deportiva, Manual Práctico, creo que lo tengo por aquí. Y bueno, pues ya en aquel tiempo este libro tenía 300 y pico páginas, vendió más que el Manual de las Fuerzas Armadas Americanas, por ejemplo, en una librería en Madrid, que se llamaba La Tienda Verde, de esa tenemos registro. Yo entonces empecé a decirme que para hablar de cosas había que haberlas experimentado. Entonces la escuela empieza a hacer expediciones desde 1987, mi primera expedición a Venezuela. En el 88 bajamos el Alto Orinoco y el Cassiquiare en una base de troncos, sin radio y sin ayuda externa. Entrar en el Cassiquiare porque me decían que era complicado por la configuración del río, porque la base se podía encontrar con una pared que hay enfrente. Esto supone unos 700 kilómetros de río. Y que si llegábamos, y si no llegábamos. Es decir, no teníamos, y prácticamente pues no llevábamos comida. De hecho, pues hay fotos por ahí que tengo guardadas, que yo las pongo siempre. En las proyecciones pues pongo una foto de la travesía de Groenlandia, que estuvimos racionando la comida durante una semana. Bueno, claro, llevábamos casi un mes tirando de los trineos. Pero en el Cassiquiare pues tengo una foto ahí de la balsa, que tenemos todos una cara de muerto, que cuando alguien tenga esa cara de muerto en un reality, pues me creeré que ha estado sin comer no sé cuánto tiempo. Me refiero que esa fue la primera expedición. Y de hecho, Edgardo González Niño, un personaje que estuvo 25 años viviendo con Yanomamis, un exiliado político de Pérez Jiménez,
Digamos que fue también mi asesor en esa expedición. También conocí a Eloy Fajardo, que descubrió la fuente del Orinoco. Noguera, varios de estos personajes históricos del territorio federal Amazonas, pues decían que, bueno, que en los 80, pues, que alguien se metiera en una balsa sin motor, porque ellos siempre que habían hecho balsas, o Noguera, habían ido con motor, ¿no? Y así como, bueno, fue vital para construir la balsa por el apoyo de los Yanomamis de Locamo, ¿no? Y uno de ellos se vino con nosotros. Es porque se quería ir de allí, básicamente, porque no había gente mayor, porque se habían ido todos a comer cenizas de muerto a otra aldea. Entonces tuvimos problemas para encontrar a alguien, ¿no? Porque Edgardo Montaner era que decía, yo podría ir con ustedes, pero Edgardo murió hace unos años, ¿no? Quizás uno de los grandes personajes conocedores del Amazonas, por lo menos del venezolano y creo que de otros, ¿no? Y no hay muchas referencias de él en internet. La escuela sigue, en el 89 pues vamos a Svalbard, una expedición en la isla de Svalbard, bueno, pues en los 90 la guerra del Golfo, se hacen 2 expediciones también, y seguimos así, hubo muchas, en el 92, pues hubo una que es en Canadá, Antonio Guterres Nuño, ya mencionado, José Antonio Casanova y más gente. José Antonio Casanova sigue en la escuela. Yo en ese momento estuve en Sonora, nuestra primera expedición a Sonora, y también en la selva lacandona, y fuimos haciendo cosas. En el 91 fuimos a Sumatra, en el 93 a Borneo, en el 94 a Irian Papúa Nueva Guinea, en el 95 volvimos a México, íbamos haciendo expediciones. En el 97, por ejemplo, con la parte José Carlos Cuellar, Jesús Manuel Rodríguez, que sigue en la escuela como instructora, y César Guijarro, cruzamos la parte más árida del desierto de Sonora, el desierto de Altares, que es la extensión de arena más grande de Norteamérica. Luego, eso surge en un proyecto que se llamaba ISI, a favor de grupos indígenas, cazadores-recolectores. Después teníamos un proyecto de cruzar Borneo, de eso no conseguimos fondos para hacerlo. Hace poco yo crucé una parte pequeña, o sea, de Sarawak, desde el Monte Malayo, desde el teléfono que se cae. Vamos a ver, desde el Borneo Malayo al Indonesio. En el 98 hicimos una travesía de 400 kilómetros en Spitsbergen, en Svalbard. No hicimos la norte a sur porque no teníamos dinero para que nos llevaran a la punta de la isla. Recuerdo aquello que vendimos las pulcas, Carlos Cuellar, Jesús Manuel Rodríguez y yo. En el 99 yo cruzo la Laponia en solitario. Jesús quería venir conmigo y dije, Jesús, es un tema mío. Y ahí hay varias expediciones mías, porque después del 2001 yo empecé a trabajar de guía en el Ártico, en la empresa de Ramón Larramendi, que es uno de los grandes exploradores polares considerados, ahora con el catamarán polar y bueno, con más cosas, ¿no? Y también empezó a guiar en otros sitios. Y la escuela en el 2003 ya llevó una trayectoria grande y mucha gente formada durante años. La escuela ahí yo empiezo a grabar el Maestro de la Supervivencia con Canal Sur y hacer unos XN que han circulado por ahí. Esto era una tele de verdad, no era un canal de YouTube, era una tele de verdad. Ahora de eso, pues yo sigo dando algún curso y demás, pero en el 2012 hay gente que me dice, una revista que me ofrece hacer una sección. Vicente Gómez, que fue el segundo a bordo de la Guardia Salcedo de la Ruta Castral, pues empezó, bueno, a decirme colaborar en INEF, dando algún curso en la Fundación Ortegalia en Galicia. Yo empiezo a dar cursos, pero claro, yo siempre digo lo mismo, hombre, sí, yo doy cursos y sé, pero yo siempre me he basado en un equipo, ¿no? Yo he coordinado la escuela. No he sido, ahora tengo que ser presidente porque Javier Montero, que es el presidente de la asociación, quiere dejarlo, que está en Córdoba viviendo. Pero yo siempre he querido apartarme, digamos, de la parte política. Siempre he coordinado la parte técnica. Coordinar la parte técnica implica que yo ya ahora mismo puedo hablar con un etnobotánico sin decir tonterías. Puedo hablar con por ejemplo, un prehistoriador, Son Miquel Aguirre, que colaboró con nosotros en los 90, ahora es doctor en prehistoria. Sigue ya como asesor. Claro, la gente cuando va a tener un cierto nivel ya no lo haría para los cursos. Tengo que buscar otro profesor de talla lítica, ¿no? Y bueno, pues el tener un conocimiento como para hablar de temas o escribir de temas, bueno, tengo que ir a por una cosa, un minuto, que no tenía ninguno. Bueno, pues este ladrillo, que son 686 páginas, es una reedición, o sea, inspirada en nuestro primer libro, en esto de los años 90. Claro, dice, pero ¿por qué el libro tiene 686 páginas? Y dice, hombre, porque si me pongo a escribir de algo, tengo que desarrollarlo bastante. Yo creo que falta ahora mismo en la supervivencia entrar en profundidad en los temas, ¿no? En un tema pues que tiene cosas de seguridad, como el buceo, como los deportes de montaña. Posteriormente, pues hice sobre el desierto y tengo 3 más a medio escribir. Bien, esto simplemente es una constancia del trabajo no mío, porque en el libro primero y en el segundo, en los 2 libros, se habla de toda la gente que ha colaborado
y por la que ha sido posible la escuela y esta obra, y bueno, y seguir ahora en la brecha. Bien, pero como volviendo al tema de antes, yo siempre no se me han caído los anillos diciendo, mira, esto yo lo coordino, pero esto lo haces tú mejor, es decir, hazlo tú. ¿Podía hacerlo solo? Sí, podría hacerlo solo y hubiera sido más rentable, pero yo no quise. Yo en un principio lo que hice en el 2015 fue retomar con algunos Jedi antiguos, José Antonio Casanova, Jesús Manuel Rodríguez, Javier Montero, que entró en la escuela en los 90, que accedió a ser presidente, Fernando Martín, que es un gran de la Espelio, gente que fue apareciendo y volvimos a retomar. Y entonces ahora pues hay gente que lleva formándose en la escuela. Bueno, algunos antes, pero sobre todo la última promoción es después de la pandemia. Gente que ya lleva casi 3 años de formación. Es decir, un monitor de la escuela no se pone delante de un alumno y además se pone ayudando a un instructor B sin menos de 300 horas. Es decir, eso significa que ha hecho una serie de cursos que son obligatorios y ha estado de ayudante. Un B no se pone con menos de 600 horas. Y los AS, que ahora, bueno, hay algunos honoris causa, Carlos Cuellar, Antonio Guterres Nuño, pero José Antonio Casanova, Jesús Manuel Rodríguez y yo, que estamos en activo como A, superamos las 3.000, 4.000 horas. Y gente pues, que está, por ejemplo, Fernando Martín, porque le falta una expedición y esa en función. ¿Esto qué quiere decir? Que hace falta una formación densa. Y con todo y con eso, cuando de repente hay que hacer una presentación, el curso de técnica primitiva, bueno, está Marco Pla, José Ignacio Grande, pues cuando hay que dar la proyección de entrada, pues me toca a mí. Y me toca hablar incluso de evolución. Intenté que Miquel Aguirre la diera, pero no quiso, ¿no? Entonces, yo me documenté como para hablar cosas elementales sobre evolución. Igual que cuando doy que lo podía hacer otro, pero bueno, digamos que como soy el mono más viejo de la jaula y que tiene más tiempo y le pone más dedicación, me lo pasa. Pero que esto implica un gran dominio de las cosas. Y lo que digo antes es que puedo hablar con alguien sin por lo menos decir una tontería. Igual que puedo hablar con un militar. De hecho, estuve colaborando con el SERE. Me ofrecieron ser reservista, pero el problema es que, como le dije al capitán, yo no puedo ser reservista porque tengo 62 años, cuando esto pasaba, ¿no? SERE, Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción. Y yo podía hablar con ellos, menos de paracaidismo, que decía, mira, de deportes aéreos no tengo ni idea, así que esto, lo que me conté es, esto ha sido una vida. Yo voy a cumplir 67, sigo en activo, acabo de volver, he estado en Yukon ahora, es mi 18 descenso del Yukon. Circus Pass menos porque ha estado cerrado por la pandemia, por las movidas con Trump, de fronteras, por que se llevó puentes. El Circus Pass es lo que pasaban los mineros. Acabo de estar en Finlandia, atravesando Laponia, que eso creo que lo he hecho 40 veces. Andando, bicicleta y canoa. Estaba en Suecia haciendo 2 trekking de 108 kilómetros cada uno, todo esto guiando. Iré a Bolivia ahora. En Bolivia, antes de la pandemia, Manuel Mayo, que siempre ha sido un compañero, ha tenido relación indirecta con la escuela, pero fue un cliente en el 2003 mío en Tierras Polares. Y hemos hecho muchas cosas juntos, la travesía de Groenlandia, por ejemplo, de oeste a este, esos son 600 kilómetros, más o menos. Pues cruzamos el Salar de Uyuni, a pie, unos 120 kilómetros en 3 días y medio. Anécdota, pues nosotros llegamos allí a Ikahuasi, que está en el medio, con un carrito con ruedas de mover muebles. Llevábamos 2 pulcas, 2 trineos, y este trineo de mover muebles pues era peor que un carro de bici, pero era más fácil para llevar. Bueno, teníamos que ir por terreno duro, porque claro, las ruedas giraban. La anécdota es que llegamos allí, que habíamos dejado un depósito de agua en Ikahuasi, por si acaso, que al final lo hicimos con el agua que llevaba, pero bueno, ahí dejamos un depósito. Entonces salió una señora ya, algo más joven que nosotros, y nos pregunta, ¿pero dónde está el carro? Ahí. Y le señalamos 2 carritos de mover muebles, con 4 ruedas, y una pulca con las mochilas, cosas encima, ¿no? Y claro, vuelve a preguntar dónde está el carro. Decimos, ¿qué es eso? Y dice, ¿pero cómo cruzan caminando tan mayores? Y dijimos, señora, que usted no es mucho más joven que nosotros. Yo acababa de cumplir 60 y Mayo 68, creo. Ahora tiene 70. Entonces, bueno, pues sí, éramos los mayores. Se paraban los coches a saludarnos. Y ahora se había corrido la noticia de que dos guiris, 2 españoles, estaban cruzando el Salar, que es un sitio de los más inhóspitos y salvajes en los que yo estaba. Sí, porque aquello es curioso, es como una extensión. Nosotros habíamos cruzado Groenlandia, habíamos hecho una primera mundial de la costa norte de Groenlandia, desde la costa norte de Groenlandia hasta un sitio que se llama Kanak, cerca de la base americana de Thule, pero estos son poblaciones sin... el Mandayoko, habíamos hecho muchas cosas con esquís y con pulca. Entonces, claro, aquello era igual, pero decía, ya, pero es que esto no es nieve, esto es sal.
por ejemplo, las gafas no nos las quitábamos hasta por la noche, porque era sol ecuatorial sobre una superficie blanca. Y bien, o sea, decías, es que aquí no hay nada, no hay ni moscas. Por suerte no hubo, hay un vídeo por ahí, colgado en YouTube de los pocos, que bueno, grabé cuando me da la vena, pero como no sé montar, no lo tengo que montar, ¿no? De la travesía. Y bueno, y esto pues es me refiero que para dedicarse a esto, yo acabé siendo guía seguramente porque estaba en la escuela. Y cuando se acabaron las expediciones de la escuela de investigación, que entonces era más fácil, o sea, entonces era más fácil hacer una expedición. Ahora mismo yo, si no guiara, no podría viajar. O sea, la vida se ha puesto por las nubes, que es... Pero, claro, a base de las expediciones de la escuela y a base de guiar, hablamos de selvas, porque dicen, yo no estaba en una selva, he estado en selvas desde Oceanía, Indonesia, que está en medio, Asia, Centroáfrica, Centroamérica, Sudamérica, desiertos. Estamos igual, desde Australia. Me falta el Gobi, en el Gobi no está. Quizá vaya a Kirguistán el año que viene, en junio. Bueno, entonces me refiero que hay que tener experiencia en el Ártico. Cuando acabé de contar, o sea, hace 10 años, yo me puse a contar los kilómetros. Llevaba 35.000. Ahora ya no he vuelto a contar. Cada Yukon salió cada verano, haciendo 2 travesías de Laponia y un Yukon, más los viajes de invierno, yo hacía como 2.000 kilómetros. Y llevo guiando desde el 2001. Ahora pues yo sé lo que llevo, 40.000, no lo sé, mucho. Todo, canoa, bicicleta, esquís, pulcas, caminar. O sea, sin alguno con perro, pero vamos, sin medios coge contracción animal. No, me refiero. Y la mayor parte de esto guían, lo que implica una responsabilidad. Entonces me refiero que es fundamental tener una visión de terreno salvaje. Y con todo y con eso, claro, Fernando Martín habla de cohetes. Tiene una experiencia, por ejemplo, en espeleología. Es uno de los grandes cueveros del país. Me refiero, yo soy de máster de buceo, pero Javier Montero es instructor. Me refiero que siempre tengo algunos conocidos que han cruzado el Atlántico 2 veces. Cuando en otro libro que estoy, yo dije, oye, mírate esto sobre mar. Se lo pasé a Javier Montero, se lo pasé a José Victoriano Valls, que si algunos me siguen, me ha seguido en Facebook, que es el del gorro de vaquero, y a un amigo que fue guía de RAF, diciendo, oye, mirar esto, a ver si lo que digo, si he dicho alguna tontería, porque vosotros, es decir, un especialista siempre sabe algo. No sé si tú recuerdas una anécdota, que en una conferencia de desierto, pues yo dije, claro, es verdad que tenía razón, eran las de desierto, que las corales tenían anillo blanco, negro, bueno, las dos clásicos. Claro, sí es cierto, la Micrurus eurisanthus y la Micrurus, la serpiente de colas de Texas tienen esos colores, pero evidente sí, me sirvió para decir, espera un momento, vamos a ver, esto lo vamos a analizar. ¿Por qué alguien está mirándome con cara rara? Sí, efectivamente, cuando tú te bajas al centro de México y empiezas a bajar a Centroamérica, Sudamérica, hay corales con una tipología de colores que no tienen nada que ver con rojas y negras, blancas y negras, o sea que no cambia, no es la cuestión clásica. Eso sí, en desierto sí coincide. Además, ¿te acuerdas que yo te mandé? Dije, he visto todas estas, no se dan en desierto, pero es cierto, no es una pauta. Pero bueno, pues también hay un tema con la cabeza. O sea, siempre, yo, si he metido una pata, digo, bueno, voy a investigar, vamos a ver, esto porque ha estado mal. Eso es un tema de evolución constante, de exigencia. Y hoy en día resulta que la gente que hace cursos de supervivencia, pues no es gente, pues casi que sale al campo. Y digamos que porque falta eso, quizá falta darle una seriedad al asunto, una seriedad de control. Y que nadie de montaña te pueda decir, oye, que estás diciendo una tontería. Es decir, no solamente es que yo sea técnico, sino que estoy aplicando técnicas de montaña en otro contexto, pero me lo he currado. Y estamos aquí varios que nos lo hemos currado y cada uno aporta su grano de arena. O sea, que un instituto de supervivencia sea algo respetable. Respetable porque tiene una formación detrás. Y que esa formación, claro, es una locura. Porque, bueno, vivimos en un mundo con tonterías que he visto colgadas, ¿no? Pero bueno, no se nos olvide que esto es una actividad de riesgo. ¿Y tú es una actividad lúdica? Sí, claro. ¿Por qué nosotros no pusimos supervivencia de por? Pues yo te explico cómo, que eso salió en la calle Valenzuela 8, que era en el año 87. Y dijimos, bueno, sí, deportiva. Entonces aparecía la escalada deportiva y dijimos, hombre, sí, deportiva por una razón. Porque nosotros no hablamos de cosas prepper en general. Alguna cosa que contamos es aplicable y el prepper, si es un tema de catástrofe y demás, nos parece
Perfecto. Tampoco vamos de cosas tácticas, ¿por qué? Porque al final los militares son los que hacen las cosas tácticas y son los profesionales. Entonces nosotros hablamos de eso en un contexto deportivo, sea porque se aplica en una actividad que puede ser cogerse, tiene que ser una actividad extrema, cualquiera que sale al campo. Monte es un término que se emplea aquí a veces. Y luego también puede ser, nosotros empezamos a decir, bueno, puede ser un entrenamiento, un divertimiento, algo, una actividad que haces en el mundo natural simplemente por decir, nuestros cursos de técnicas primitivas que duran 4 días, bueno, si alguno habrá visto imágenes, está en nuestra página, que implica 4 técnicos, pues esas técnicas decimos, pues si es que esto no lo vas a aplicar nunca, de un modo directo, lo que pasa es que te sirve para desarrollar capacidades y para ver que nuestros ancestros le echaban lo que había que echarle, ¿no? Como para, desde que la evolución de los erectus y hasta los sapiens, o sea, desde el paleolítico inferior, superior, mesolítico, neolítico y nuestra era, pues nos hemos ido adaptando, utilizando conocimientos, utilizando recursos, ¿no? Esto digamos que es una especie como de homenaje a esta gente y sí, son capacidades indirectas que permiten a alguien ser más hábil. Ya está, ¿no? Entonces, por eso lo de deportiva, que algunos, porque es la superioridad. Bueno, pues mira, cada uno que haga lo que quiera. Nosotros hacemos lo que consideramos que hay que hacer. Y yo ya pues me moriré diciendo esto, ¿no? Y si alguien sigue, pues espero que siga con esta filosofía, ¿no? De intentar hacer las cosas. Esto supone tiempo y al final, a mí por qué me enfadó y por qué, explico aquí, no tengo ningún problema. Cuando el mundo de la supervivencia, nadie sabe que en el 2001 José Miguel García Sánchez le propone a Discovery un programa de supervivencia. Antes del Maestros había otro diseño, yo me basaba, por ejemplo, en los programas de Ray Mills, ¿no? Y Discovery le dice que no, porque es una escuela española. Si fuera una escuela de otro lado, sí. Entonces, hay un boom de Discovery, todo el mundo se pone a dar cursos, la gente, algunos sabían que existíamos, y no por mí, a mí me da igual, yo no necesito, pero mi gente, la gente que le había dedicado años y esfuerzo sin cobrar prácticamente nada, sus vacaciones en las expediciones de investigación. Claro, yo tengo una foto de Marisa González, que fue mi pareja durante un tiempo, que estuvo en varias expediciones haciendo fuego con confrontación en el 94, cuando José Antonio Casanova y yo, él ya había hecho fuego, por ejemplo, con Pablo Yanomami con las manes. Y entonces, con madera de aquí, de hecho, no puede ser que alguien lo hiciera paralelamente, porque es imposible. Bueno, seguramente, pero fuimos de los primeros. Estamos hablando del año 93. Y Marisa lo hizo, que quizá que es la primera mujer que lo hace, o no, en el 94. Y así cosas. Y joder, el libro de Weissman, que a nosotros en el 78 nos llega, decíamos, hombre, esta trampa, o esta técnica. Coño, pues esto lo hemos visto nosotros en Sumatra, o en Borneo. O empezar a ver, por ejemplo, que hay trampas que coinciden, trampas de caza que coinciden, o técnicas que coinciden en grupos que nunca han tenido contacto. Y esto lo consiguen 4 colgados, y estamos hablando que el manual del SAS hay un ejército detrás, el ejército británico. Me refiero que se hizo un esfuerzo considerable, que se podía haber valorado que eso había pasado en España y que un equipo de españoles había hecho eso, y teniendo además este libro. ¿Cómo puede ser que alguien que da un máster en una universidad, el único libro que no tiene, y tiene libros que son que dicen, pero bueno, esto es una castaña, este libro no lo tiene? O sea, el tema de que es que esto me hace sombra, pues hombre, es triste. A ver si en España ya nos olvidamos de ese tipo de cosas, del que me hace sombra, que no me hace sombra y demás. Hombre, ya, pues si tienes alguna pregunta, porque yo creo que ya, no sé si ya estamos en tiempo. Yo tendría un montón de preguntas que hacerte, Jaime, pero no lo vamos a hacer. La entrevista va a quedar aquí porque lo que quería está conseguido, que es que te conozcan, que sepan lo que es la ESDM, que sepan lo que la ESDM ha hecho por la supervivencia en España, que sepan quién es Jaime Barrallo, lo que Jaime Barrallo ha hecho por la supervivencia, los inicios de todo están ahí y era justo que eso estuviera en este canal. Me siento muy orgulloso de que personas como tú y todos los que tenemos en el canal, bueno, pues quede aquí su granito de arena en rumbo a la supervivencia de sus experiencias, de lo que han hecho y que el resto de las personas se lo puedan reconocer. Yo quiero terminar con una frase. Esta no es la última entrevista, Jaime, de ninguna manera. En la siguiente sí te voy a bombardear a preguntas, ¿de acuerdo? Quiero terminar esta
esta entrevista con una frase que aparece en la película de Blade Runner, en la primera al menos, no sé si en la última o en el remake que sé que se había hecho, pero en la primera, en la de 1982, aparece al final de la película cuando el replicante dice bajo la lluvia estas palabras, dice: he visto cosas que ustedes no creerían, naves de ataque en llamas frente a Orión. Vi rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Bien, este canal está para que esos momentos no se pierdan en la lluvia. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.